¿Cómo se utilizan los callbacks? Esto ya lo habéis hecho, pero con setTimeout, pero vamos a verlo ahora con un poquito más de detalle. Entonces, para la forma de manejar los callbacks es que tenemos aquí una función bloqueante que va a realizar una operación que es bastante costosa. Entonces, a esa función bloqueante le podemos pasar una serie de parámetros, los que sea, y uno de esos parámetros va a ser el callback. Va a ser una función. ¿Ven? Recordaos que las funciones pueden admitir otras funciones como parámetros, lo hemos visto en programación funcional. Entonces, esta función de aquí, pues va a ejecutar lo que sea que tenga que ejecutar, y en un momento dado, lo que va a hacer es que va a ejecutar algo que va a meter una llamada callback dentro de la cola de callbacks de JavaScript. Es decir, no va a llamarla directamente, sino que va a ejecutar algo, por ejemplo, con un setTimeout, que va a hacer que esta llamada callback se meta dentro de la cola de callbacks. ¿Ven? Pero no la va a ejecutar directamente como parte del stack. O sea, nunca vas a tener una llamada así. ¿Ven? Si es bloqueante, desde luego, si no, no. Entonces, la forma de hacerlo, la forma de trabajar con ella es que en nuestro código vamos a tener una función, por ejemplo, que hacer después del bloqueo, que puede tener parámetros o no, eso ya nos lo dirá la especificación de la función bloqueante. En determinados casos puede que esta función necesite datos y en otros casos puede que no los tenga. Entonces, hacer después del bloqueo y aquí pues console.log y haríamos lo que fuera. ¿Ven? Haríamos lo que fuera. Entonces, ahora llamaríamos a la función bloqueante, a ver, que nuestra función bloqueante, y le pasaríamos lo que tiene que hacer después del bloqueo. ¿Ven? Esta es la forma de hacerlo. A la función bloqueante le pasamos lo que tiene que hacer después. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? ¿Cómo se ejecutaría esto con el modelo que hemos visto de JavaScript? Bueno, pues haría lo siguiente. Si estamos ejecutando este código, esto se ejecutaría como parte del stack. O sea, tendríamos aquí el loop de JavaScript y aquí pondríamos el código principal. El código principal llamaría a la función, llamaría a la función bloqueante. La función bloqueante haría lo que tendría que hacer, finalizaría, llamaría a la función principal. Bueno, esta función bloqueante lo que va a hacer es que va a ejecutar un código que en algún momento va a meter algo en la cola de callback, en la cola de callbacks. Que no tiene por qué ser en el momento que acabe la función, podría ser más tarde. Esa función bloqueante va a generar algo que me va a ejecutar un código aquí, después acabaría la función bloqueante, acabaría el código principal y esto se quedaría libre. Entonces, lo que va a meter en la función bloqueante, en este código que va a haber aquí, va a ser una llamada al callback. Entonces, aquí nuestro programa principal ya ha finalizado, pero cuando tengamos aquí en la cola, cuando aparezca en la cola la llamada al callback, se va a poner aquí, callback, que en nuestro caso sería la función hacer después del bloqueo, y haríamos lo que tuviéramos que hacer y después lo volveríamos a dejar libre. ¿Bien? Entonces, nuestro código lo hemos partido en dos trozos. Tenemos un código, esto vamos a suponer que está en una librería, que no está aquí. Nuestro código lo hemos partido en dos trozos. Tenemos lo que tenemos que hacer antes, que podría ser, aquí podríamos tener cosas, y lo que se va a hacer después. Y lo que hacemos es que a esta función le pasamos el callback, que quiere decir lo que tenemos que hacer cuando esta operación se haya realizado. Bien, esto es lo que estabais haciendo con setTimeout. Si nosotros cogemos setTimeout, que es una función bloqueante que admite dos parámetros. Admite primero un callback, ¿bien? Sería hacer después del bloqueo, ¿bien? Y luego lo que nos admite esta función es los parámetros, ¿vale? Pues, por ejemplo, 1000 milisegundos. No tiene por qué estar en este orden. Podría ser primero 1000 milisegundos y después hacer después del bloqueo. Esto ya depende totalmente de la función. Entonces, si nosotros hacemos esto y lo ejecutamos, ¿bien? 02 callbacks, ¿bien? Pasa un segundo y se ejecuta esto de aquí. Bueno, es que no finalizado, si no, no vemos nada. Pasa un segundo y finaliza. Pero fijaos aquí, si yo le pongo un par de logs, lo que va a pasar, console.log
antes del timeout y console log después del timeout. Ahora ya, con los conocimientos que tenéis ahora, deberíais de saber en qué orden se van a ejecutar las cosas. ¿Ven? Entonces, va a ser antes del timeout, después del timeout, y, ¿vale? Porque todo esto se ejecuta en el mismo bloque, estás ejecutando en el stack, y el callback va a ser esto de aquí. O sea, esto se ejecutará cuando el timeout haya pasado. Bueno, pues esta es la forma de trabajar, la forma básica de trabajar con callbacks.